Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buena siesta, bienvenidos al programa número 14 de Rural Hoy, el espacio radial de Sociedad Rural de Reconquista, cuyo presidente, como cada jueves, está conmigo en la mesa. Bienvenido, Augusto, ¿cómo andás? Buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Buenas tardes, Leo. Con bastantes expectativas hoy porque es un programa en el cual poco participé en su armado. Así que te abandoné, esta semana te abandoné, por lo cual, bueno, expectante a ver cómo nos va, ¿no? El número 14. Número 14. Número 14. Número 14, decíamos jueves 20 de febrero. Chau febrero, decíamos también. Chau febrero. Se sí. fue, se está yendo muy Segundo rápidamente. Tenemos 34 grados 2 décimas de temperatura, pero una sensación térmica de 39.4. Volvió el calor después de la hermosa lluvia del fin de semana y madrugada del lunes. Así es, sí. Ojalá cada programa podamos empezar contando que llovió. Sí, dando datos de lluvia. Milimetraje. Sí, Ojalá sí. que sí. ¿Cómo te tocó allá en el campo, en el distrito de La Sarita, en la selva? Bueno, en la selva fue uno de los lugares en donde más llovió, según los registros que manejamos. Arrancó domingo ahí a la siesta y bueno, también lunes a la madrugada y mañana. Así que sí, sumamos algo de 130 milímetros entre el chaparrón del domingo y lo que completó el lunes. Más lo que había sido la semana anterior. Sí, la semana anterior, pero poco, sí, muy poco milímetro. Prácticamente sumando todo era 130 milímetros. Bueno, vamos a repasar ahora los milimetrajes de los distintos parajes. Nuevamente colaboraron nuestros oyentes a través del Instagram y tenemos también la fuente principal de Reconquista Hoy, el portal de noticias de Reconquista Hoy, de donde sacamos los datos de lluvia de, como decíamos, domingo y lunes. Fueron 2 días de lluvias acá en el norte provincial. En realidad llovió a lo largo y a lo ancho de la provincia. Según el informe de Bolsa de Comercio de Santa Fe, hubo lluvia en toda la provincia. Por supuesto que siempre son dispares, irregulares, pero tuvimos, por suerte, precipitaciones en todo el territorio provincial. Sí, acá lo que es un poco más al sur de la provincia de Santa Fe, zona de San Justo, San Cristóbal, prácticamente no ha llovido nada, por lo cual yo creo que hoy por hoy, junto con el departamento 9 de Julio, donde también llovió muy poco y en algunos lugares nada, es en donde se sitúa, digamos, la zona más complicada y donde están padeciendo más esta sequía. Así es. Contamos con el 3482 40 71 49 para que nos envíen sus WhatsApp, su comentario, sus sugerencias, sus ideas. Hoy tenemos 2 temas muy interesantes que se relacionan entre sí en este programa número 14, así que siempre es bienvenida la participación a través de sus mensajes. Presentamos, Alfredo, y vamos a repasar la lluvia caída en la última semana. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Bueno, Reconquista, ciudad de Reconquista y zona 120 milímetros, Avellaneda 98 milímetros, Campo Leonar 92 milímetros, Berna 73 milímetros, Las Toscas 65 milímetros, San Antonio de Obligado 80 milímetros, Campo Ardi 25 milímetros, Fortín Olmos 60 milímetros. Fortín Olmos 60 milímetros, sí, es una zona que estaba también con gran faltante de lluvias, inclusive muchos productores ya teniendo que movilizar agua de bebida para la hacienda, ¿no? Así que muy bien para esa zona el agua. Exacto. Tartagal 10 milímetros en esta última lluvia, más 25 de la semana anterior, acumula en más o menos una semana 35 milímetros. También una zona que estaba muy complicada. Exacto. Golondrina 55 milímetros, La Gallareta acá al sur 5 milímetros, esa fue el menor milimetraje caído. Garabato 90 milímetros, Toba 66 milímetros, Intillaco 60 milímetros, Los Amores 72 milímetros, Cañada Ombú 85 milímetros, La Selva 130. Así es, 130 en total.
Las Saritas 104 milímetros más el acumulado de la semana anterior que eran 30 milímetros, completas 134, 135 milímetros. Agradecemos a Alexis que nos mandó este dato. Musi 60 milímetros y gracias a Sofi Perezón, flamante contadora recién recibida. Flamante contadora, sí. Un saludo grande para Sofía. Saludos para Sofi. Nicanor Molina Centro 104 milímetros, el dato que nos manda Camila Troch. Barros Paso 74 milímetros, la medición de Dardo Venturini. Y Villa Ana, Matías Sechín nos dice que han caído 70 milímetros en los últimos días. Así que nuevamente gracias a todos los que colaboraron con esta información. Y bueno, decíamos, muy linda lluvia generalizada. Así es, sí. Más al norte nos vamos, fue mermando, digamos. Florencia creo que fueron apenas 30 milímetros y ya Basail inclusive creo que superaba los 10 milímetros, 10, 15 milímetros. Bueno, la semana pasada en el programa anterior y estos días pasados, incluso hoy, charlando con técnicos, con especialistas, hablábamos de que esta lluvia fue claramente un antes y un después porque, como bien lo decías también vos, en la zona de Olmos y de bajos submeridionales se estaba convirtiendo ya en una emergencia, la escasez de agua, y esta lluvia marca un quiebre. En el caso de la producción agrícola, ¿ya hubo pérdidas o se va a notar la disminución cuando haya cosecha, por ejemplo en soja, por pérdida de densidad, por ejemplo? No llegué a... O sea, con las personas que hablé, nadie me comentó de lotes completamente perdidos, en el caso de soja. También hay una gran variedad de situaciones según en qué estadio la encontró a la soja esos 10, 15 días de altísimas temperaturas, que llegamos a los 40 grados. Entonces, hay muchas diferencias ahí. Pero sí, vuelvo a decir, ya había empezado a haber algunas pérdidas o por lo menos deterioro en varios cultivos. Sí, sí, por supuesto. La disminución en el potencial del rinde, eso va a estar muy marcada. Todavía es muy pronto para digamos, arriesgarse a tirar datos concretos. Algunos lotes sí ya se habían dado de baja no tanto de soja, pero sí de sorgo y de maíz de segunda, que estaban muy, muy comprometidos. Se le da de baja, por así decirlo, digamos, se lo aprovecha de otra forma. Se hace rollo, pero no tienen ese digamos, propósito como cultivo de grano. Y bueno, el cultivo del algodón también, había muchos lotes complicados. Aparte, también muy correteados los cultivos con plagas, ¿no? En algodón tuvieron varias fumigaciones que hacer por trip, en la mayoría de los casos. Y bueno, ya se notaba en el algodón abortos de flores, en un cultivo que ya estaba en floración. Muchos cultivos de soja también en floración. Pero bueno, es como vos decís, hay que ver cómo continúa, ¿no? Porque no dependemos solamente de esta lluvia que tuvimos, sino de cómo siga también el tiempo de ahora en más. Y bueno, esperando que se recuperen. Las hojas en su mayoría de los cultivos son indeterminadas, por lo cual ese tipo de variedad tiene flexibilidad a recuperarse mucho más que otras variedades que se sembraban antes. Así que bueno, está la expectativa puesta en ver cómo se recuperan y, como digo, cómo continúan estas lluvias, ¿no? Exactamente. El programa que viene seguramente profundicemos en esto, en cómo, en este nuevo panorama que tenemos a partir de esta lluvia y siempre y cuando siga, como decías. Así que eso podemos anticipar del próximo jueves. Sí, por supuesto. Vamos a ver si nos contactamos con algún técnico de la Unión Agrícola o de alguna otra entidad que nos provea de datos más certeros, ¿no? Porque ya después de la lluvia, ¿qué es lo que nos decían? Después de la lluvia, recorriendo los lotes, vamos a tener más datos con respecto a cómo reaccionan después de la lluvia esos cultivos y bueno, poder diagnosticar mejor, ¿no? en qué situación estamos. Exactamente. Presentamos, Alfredo, el informe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe que nos envían cada día miércoles y tenemos más datos. El usado que estás buscando, encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. El sistema de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe
es un estudio que se hace semanalmente, pero que abarca estos datos que vamos a dar ahora y este resumen abarca solamente los departamentos centro y norte de la provincia de Santa Fe, no es de todo el territorio provincial. Y esta última edición del día de ayer, que se emite y se distribuye los días miércoles, lo recibimos bajo el título de lluvias oportunas para algunos cultivos, muy tarde para otros, ¿sí? Los especialistas, las entidades, los técnicos que elaboran este informe eligen este título. Lluvias oportunas para algunos cultivos, muy tarde para otros. Es un poco el reflejo de lo que estuvimos hablando también recién. Así es. Comenzando por girasol, dice que todavía quedan muy poquitos lotes, sobre todo al oeste de nuestra provincia, en los departamentos 9 de Julio y San Cristóbal. Los vi el fin de semana, hay algunos girasoles en pie, son muy pocos. En cuanto a los rindes, en lo que fue esta campaña que se está terminando, tenemos mínimos de entre 1.200 y 1.400 kilos, máximos de entre 3.100 y 3.200 kilogramos, y algunas excepciones de lotes que llegaron hasta los 4.000 kilogramos. O sea, redondeamos un muy buen año para girasol. Muy buen año para girasol, una sorpresa realmente. Sí, de 4.000 en esta zona no he oído, pero sí de 3.200, 3.300, eso coincide con los datos que recibimos. La verdad que un rendimiento muy bueno, y bueno, hay que ver cómo van saliendo de calidad, ¿no? También en ese cultivo, que influye mucho el sobreprecio que se paga por aceite, ¿no? Exactamente, en la materia grasa. Sí, hablábamos con algunos conocidos, sobre todo de sociedad rural, en programas anteriores, y nos decían que los rindes iban a ir bajando a medida que se cosechaban los girasoles sembrados últimos, porque empezaron a salirse de la ventana óptima de siembra, de fecha de siembra. Así es, sí, muchos con problemas de paloma, de cotorra, por haber concentración, digamos, por ser los únicos últimos lotes que quedan. Exacto. En cuanto al maíz temprano, sembrado entre los meses de agosto y septiembre, el informe dice que se perdieron algunos lotes en esto que hablábamos del propósito de maíz para grano, pero obviamente los productores buscaron otras maneras de aprovecharlo, sobre todo para reducir las pérdidas, como por ejemplo a través del pastoreo directo o de la enificación, ¿no? De rollos o fardos. Así es, sí. Sí, sobre todo es una modalidad que se utiliza también para recuperar el lote cuanto antes y volver a planificar la siembra, ¿no? Para permitir que vuelva a acumular reserva con las lluvias y bueno, ya poder disponerlo antes para otro cultivo. Exacto. Sin embargo, en la zona norte y centro de la provincia, este informe habla de que los lotes que sí pudieron cosecharse tienen rendimientos máximos de 7.000 kilos por hectárea y mínimos de 5.800, es decir, que aquellos que sí pudieron cosecharse tienen buenos rindes, ¿no es cierto? Sí. 7.000 kilos. Por supuesto, y aparte hablamos ya de también otra zona productiva que tiene promedio anual otros rendimientos, ¿no? O sea que está bastante más acorde a los rendimientos normales, ¿no? En otra zona. Exacto. En cuanto a los maíces tardíos, el informe incluso muestra con imágenes algunos lotes recién en emergencia y otros con plantas chiquitas, o sea que esos van a aprovechar al máximo estas últimas lluvias. Sí, por supuesto. Tienen más tiempo para recuperarse. Exacto. En cuanto a soja, habla de un panorama de lotes en estados reproductivos, con flores, con chauchas, pero como lo anticipábamos antes, también hubo importantes daños que va a ser seguramente oportuno cuantificar al final del ciclo o cuando se acomode este panorama post precipitaciones, sobre todo en el norte es donde hubo daños importantes. Y a propósito de lo que hablábamos con Mariela Brandolini unos programas atrás, este repunte que venía teniendo el precio de la soja se mantuvo. En este momento la soja está en 331.400 pesos, o sea que esa también es una buena noticia. Exacto, sí, bien, dentro del contexto, ¿no? No son precios que vayan a cambiar mucho el bolsillo de los productores, pero es un aumento sostenido, que eso siempre viene bien. Exacto. Bueno, y por último, para finalizar, en algodón, también un poco de lo que ya anticipábamos, deterioro por estrés térmico, deterioro por falta de agua,
sobre todo en aquellos lotes donde los días críticos de altísimas temperaturas la encontraron al algodón entre el pimpollado y el llenado de cápsulas. Hay también imágenes en este informe de flores caídas, de hojas caídas, de ¿cómo es que se dice? De aborto de Sí, capullos, digamos. exacto. Sí, también es un cultivo bastante flexible en ese sentido, tiene todavía chance de recuperarse, obviamente con pérdida de su potencial, pero bueno, es un cultivo que, como se dice en el campo, no te deja pata, ¿no? Exacto. En esta zona. Exacto. Bueno, ese es el informe de esta semana de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Presentamos nuevamente a Alfredo y vamos a dejar antes planteada una pregunta que es el título de un artículo periodístico que vamos a analizar hoy del medio Bichos de Campo, un medio que a mí me gusta mucho leerlo por cómo abordan la realidad del campo, no solamente centrándose en los cultivos principales, en las producciones principales, en los precios, sino también hacen periodismo sobre muchas experiencias de pequeños productores, emprendimientos, innovaciones. Recomiendo, de hecho, Bichos de Campo como un medio para leer, para estar al tanto de lo que pasa en el campo argentino. Sí, antes que eso, Leo, si me permitís, volviendo a lo que hablábamos anteriormente de la situación, también hacer alguna pequeña mención con respecto a la ganadería. Sí. Ya que estamos, o sea, son lluvias que sí para la ganadería llegan en un momento todavía importante para la generación. A tiempo, sí, para la generación de reservas necesarias para el invierno. Bueno, justamente con todos los cultivos que también están siendo proyectados la siembra ahora para aprovechar ese otoño, digamos, y llegar con buena reserva al invierno. Si bien, obviamente, también lo que sucedió, esta sequía, que todavía estamos en una niña, traen perjuicios para la producción, sobre todo el estrés térmico también, para la vida reproductiva de las vacas en servicio, pero bueno, estamos todavía a tiempo de generar buena reserva de pasto y de cultivos para la producción de heno, de caras al invierno, ¿no? Así que también mención para eso. Buena noticia también, entonces. Perfecto. ¿Para qué sirve un productor agropecuario? Vuelvo a decir, ¿para qué sirve un productor agropecuario? Es una pregunta que choca un poco, ¿no? Para los que venimos del sector, te choca que te pregunten ¿para qué sirve un productor agropecuario? Porque en principio nos parece una obviedad la pregunta, pero a veces hasta las cuestiones más obvias está bueno volver a preguntárselo para que pensemos. Sí, es una pregunta muy disparadora, ¿no? Muy provocativa, inclusive. Sí, un oyente nos decía hoy qué forma rara de plantear esa pregunta cuando hicimos la difusión de este programa, y le digo... Tiene que ver con el contenido. Sí, obvio, claro. pero yo le pregunto, leer esa pregunta, ¿te hace querer escuchar el programa o no querer escucharlo? No, me dice, casi con bronca lo voy a escuchar para ver qué es lo que van a decir. Así que bueno, funcionó como disparador. Funcionó, perfecto. Presentamos a Alfredo y vamos al análisis del artículo periodístico. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos, recuerdos de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Bueno, planteada la pregunta,
la respuesta es difícil y hay obviamente respuestas dispares según quién conteste a esta pregunta de para qué sirve un productor agropecuario. Va a ser una respuesta u otra. Esto lo dice el artículo que tiene el mismo título. ¿Para qué sirve un productor agropecuario? Decíamos de la página web de Bichos de Campo. Para un político argentino, el productor agropecuario es el que genera las divisas que el país necesita para sostenerse. Clave y fundamental, ¿no? Es una definición. Es una definición. Y seguramente es la respuesta de la clase política argentina. Seguramente. Para los economistas, que son más sofisticados, pero hasta ahí nomás, van a decir que los productores agropecuarios recomponen las reservas del Banco Central de la República Argentina. O sea, es más o menos la misma respuesta. Sí, hablando de macroeconomía, exacto. Exacto. Los industriales, por su parte, probablemente contesten que los productores son los que generan y proveen de insumos para las fábricas que elaboran alimentos, biocombustibles, fibras, etcétera, etcétera. Y aquellos que se dediquen al comercio internacional, por ejemplo, ven al productor como la fuente de los dólares que necesitamos para importar. Uh-huh. O sea, son 4 puntos de vista distintos. Todas las respuestas son correctas, Así es. pero a la vez todas son insuficientes, ¿sí? Si analizamos al productor agropecuario de esa forma, o sea, viéndolo desde la necesidad que a nosotros nos vienen a satisfacer los productores agropecuarios, nos estamos quedando cortos, ¿sí? Desde estas 4 miradas. Y estamos dejando afuera un montón de servicios y de beneficios que el productor agropecuario, cuando está en el campo, le brinda al país, a la sociedad en general, ¿no? Y acá nos metemos en 2 conceptos que son muy amplios y que son de mucho peso también, que son, en primer lugar, el de la independencia. Y voy a traer un ejemplo que, si bien no es de nuestro país, también nos toca desde cerca, porque dice que en Estados Unidos casi el 50% del aceite de soja va a ser usada para biodiesel. En nuestro país tenemos la suerte de tener pozos petroleros, pero en el caso de que no lo tuviéramos, también tenemos en el campo la alternativa para generar combustibles. Así es. Sí, biocombustibles. Energía renovable, si se quiere. Exacto, energía renovable. Y tener autoabastecimiento de combustibles directamente es sinónimo de independencia. El país, todos los países funcionan con combustibles, no importa si son biocombustibles o son del petróleo. Digamos. Soberanía energética, que está tan... Soberanía energética, exactamente. Tan de moda el término. Exacto. Soberanía energética, independencia, están ahí, están relacionados, pero exactamente, muy precisa tu acotación. Decía, si lo miramos desde ese lugar de los resultados, da lo mismo que la producción en el campo la hagan 10.000 o 100.000 pequeños y medianos productores o 4 o 5 corporaciones agrícolas, por ejemplo. Da lo mismo, porque la producción para lograr, por ejemplo, esta soberanía energética está garantizada. Incluso a veces las grandes corporaciones son más eficientes que los pequeños productores. No deja de ser cierto. Sí, ¿sí? Relativo, pero sí. Bueno, la cuestión es que otra vez estamos dejando afuera un montón de beneficios que brinda la presencia del pequeño y del mediano, incluso también de los grandes productores en el territorio, ¿sí? Repito, con 4 o 5 grandes compañías nosotros tenemos garantizada la producción, pero vamos a estar perdiendo un montón de otras ventajas que nos brindan los productores que están en el territorio. Por ejemplo, y ahora nos metemos en el otro gran concepto que también es la soberanía, pero soberanía en el territorio. ¿Por qué? Porque hay en principio un montón de oportunidades de negocios que las grandes corporaciones no las ven y que el productor, cuando está en su hábitat, en su lugar, sí las ve. Muchas veces las ve porque está obligado a buscar alternativas cuando el agua empieza a subir, ¿no? Cuando el agua empieza a llegar al cuello. Y tengo 2 ejemplos. En Carcarañá, acá al sur de la provincia de Santa Fe, hay una pyme que fabrica embolsadoras, dosificadoras, paletizadoras, es decir, trabaja con
en la industria molineras con bolsas. Y le fue buscando la vuelta para mecanizar o automatizar todo el trabajo que tiene que ver con el movimiento de bolsas para el despacho de harina en los molinos. Y se podrá decir que esto va a generar menos puestos de trabajo para los hombres que antes hombreaban esas bolsas, y no deja de ser cierto, pero también esta pyme va a generar más puestos de trabajo en esa misma empresa porque como trabaja con bolsas se puede expandir y se expande actualmente a la industria del cemento, de los fertilizantes, de alimentos balanceados, aunque haya nacido en la industria molinera. Se está siguiendo el hilo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es una oportunidad de negocio que una familia la vio en su lugar de origen, en su hábitat, en el campo o en una ciudad pequeña. Carcarañano tiene más de 20.000 habitantes. Y que detrás de un escritorio, incluso una corporación grande, una multinacional agropecuaria no lo hubiera visto. Y otro ejemplo que, si bien no es de nuestro país, tranquilamente se puede aplicar a nuestro país, que es en Uruguay, donde una veterinaria desarrolló pellets a partir de lana de ovejas en Uruguay, con esa lana que no sirve, que no tiene la calidad para que el mercado exige, ¿no? Sí. Pellets que sirven para fertilizar el suelo y que mejoran incluso la estructura del suelo, el almacenamiento de agua, etcétera. Sí, lo leí etcétera. el artículo. Lo leíste el artículo. Y después, ahora sí, nos vamos a un ejemplo acá cerquita. En el Ricardito hay una empresa familiar que desde hace algunos años montó un molino aceitero. Así ¿sí? es. A partir de su propia producción de oleaginosas. ¿sí? Entonces son ejemplos de La familia Nóbil. la familia Noble, ejemplos de pequeños negocios que, entiendo yo, surgen a partir de productores que están en su hábitat natural y que una empresa, una gran compañía, no lo hubiera visto porque su preocupación es producir en gran escala, ¿sí? Hacer agricultura, por ejemplo, en gran escala, y exportar esa producción, porque puede resultar un poco polémico, pero nosotros seguimos siendo un país agroexportador, con muchas diferencias a lo que fue desde 1880 hasta el día de hoy, pero seguimos siendo dependientes de que nuestros productos tengan buen precio internacional. Sí, te agrego algo más, si me permitís, Leo, en esta comparativa en la que entraste. También es interesante leer el efecto que tiene en la economía un productor que está arraigado, que es el campo, su casa, a diferencia de como comparaste vos, una industria de la agricultura o del campo que va solamente por el negocio. Y cuando es negocio está, y cuando no es más negocio se retira. Cosa que no hace un productor que está en su casa y que siempre le va a buscar la vuelta, aunque no den los números, para seguir estando ahí, para seguir produciendo, porque se debe a su familia, se debe a su terruño, se debe a las personas que colaboran con ese productor y que hace todo una ingeniería social, por así decirlo, muy vinculado unos con otros, y que hace a la vida de los pueblos y que hace, a todo lo que ya conocemos en esta zona, como en muchas otras, tan dependientes de ese primer engranaje, como decimos siempre, que es la producción agropecuaria. Vivimos del campo, aunque algunos estén más relacionados que otros, pero el principal engranaje es el campo. Siempre ha sido el campo, es el campo y así va a seguir siendo. Volviendo al concepto de soberanía, que lo introduje y después lo dejé un poco colgado, si este negocio agropecuario se vuelve tan inviable al punto de que terminemos de expulsar a los productores del campo, un fenómeno que existe desde hace mucho tiempo, si terminamos de expulsar a los productores del campo, esas tierras que hoy trabajan esos pequeños y medianos productores, indefectiblemente van a terminar en manos de las grandes compañías, que, vuelvo a decir, aseguran la producción, sí, aseguran la producción. Pero el artículo de Bichos de Campo dice que el riesgo en este caso es perder tu propio país. ¿Por qué perder tu propio país? Bueno, porque esas empresas, grandes empresas productoras, pueden terminar, como se trata de un negocio,
en manos de empresas estatales, por ejemplo, pero de países extranjeros. Ujú. Entonces, de pronto, bueno, hay países extranjeros que obviamente lo que buscan es asegurar su propia provisión de alimentos. Entonces va a llegar un punto en el que vamos a tener nuestras tierras generando riquezas para otros, así como suena, de frío. Perdés el control de tu propio territorio y eso es lisa y llanamente pérdida de soberanía, Ujú. como pasa en la Patagonia, como pasa en las Islas Malvinas, que es un Ujú. territorio que es parte de nuestro país, pero no tenemos el control sobre él, por lo tanto no tenemos soberanía. Esta sería la consecuencia última del despoblamiento del campo. Son quizás un análisis hipotético, pero no imposible, ¿sí? Una realidad que podría darse. Entonces, volviendo a la pregunta inicial de ¿para qué sirve un productor agropecuario? ¿Sirve para generar divisas? Sí, pero también son de alguna manera los guardianes de nuestra independencia, de esta independencia energética, por ejemplo, que podríamos conseguir a través de los biocombustibles. Son sostenes de nuestra soberanía territorial, los productores cuando están en el campo, decíamos, cuando están en su hábitat, además de todo el desarrollo que genera la presencia de pobladores en los pueblos, en los parajes, en las pequeñas ciudades. Me decía Albino Bracha hace un par de años, solo donde hay gente hay vida. Solo donde hay gente hay vida. Deberíamos invitarlo al Vino Brach Sí. en un programa, ¿no? Va a venir cuanto antes. Y entonces la pregunta como para ir finalizando es, en miles y miles de hectáreas de tierra fértil, con animales y con plantas, pero con pueblos abandonados y con taperas en el campo, ¿existe realmente la vida o no? Esa es la pregunta Una pregunta profunda. Para pensarlo, ¿no? para pensarlo. Y ahora sí, como conclusión, y volviendo al artículo de Bichos de Campo, la Argentina en las últimas décadas se transformó en una trituradora de productores agropecuarios. Eso también tuvo de alguna manera un efecto positivo porque la presión que se ejerce sobre los productores a través de la selección, de esto de que el que no es eficiente se va, se tiene que ir. Esa presión también lleva a que se desarrolle la creatividad, la innovación. La inventiva del argentino es inacabable, eso estamos de acuerdo. Y tenemos todavía, por suerte, miles y miles de empresas familiares, de pymes, que le buscan la vuelta, que le van a seguir buscando la vuelta para sobrevivir y que están sobreviviendo gracias a esa creatividad, gracias a esa innovación. Pero si seguimos por este camino va a llegar un punto de inflexión en el que se termine la capacidad de resistencia, de renovación, y ese lamentablemente va a ser un punto de no retorno. Ujú. Muy, muy interesante, Leo. Déjame agregarte algo más, volviendo un par de páginas atrás, cuando mencionabas lo de la soberanía. Es un tema controvertido también, las imposiciones o las restricciones comerciales que muchas veces recibimos desde el extranjero, desde Europa, con esto de soja no producida en Campos zonas deforestados. deforestados. Digamos, y es controvertido, ¿por qué? Porque en cierto punto y de alguna manera esa imposición, más allá de que sea una cuestión comercial, digamos, de que de última no le vendés a ellos, le vendés a otro, pero es una manera también de condicionamiento y por eso es tan controvertido, ¿no? Y es también pérdida de soberanía. Bueno, en definitiva no tenés la decisión de hacer cómo en tu producir. Exacto. Y de cómo manejar tus recursos. Ujú. De alguna manera es eso y por eso es controvertido. Sí, señor. Sí, señor. Un gran tema. Tendríamos que buscar algún especialista que nos eche más luz sobre esto. No sé, se me ocurre pensar en algún sociólogo, no solamente un productor, obviamente que el productor es el que lo vive en carne propia. De hecho, vos como productor estás inmerso en esta realidad. Ujú. Pero es muy, muy interesante para hablarlo. Sí, inclusive otros países están con el mismo problema de manera interna, ¿no? Ujú. Lo vemos en Europa permanentemente, por ahí es como que se enfría un poco el conflicto y por ahí vuelve a encrudecerse, pero justamente tiene que ver con eso. Ellos internamente están sufriendo, digamos, este tipo de restricciones y de cuestiones que los condicionan en lo Exacto. productivo. Exacto. En lo productivo y en lo social también. Sí, señor. Acá hay vida, me dice Dardo, y me manda una foto que está en el campo,
haciendo un alambrado nuevo por lo que veo. Sí, es verdad, donde hay gente hay vida. Bueno, no está haciendo un costillar porque ayer estaba comiendo, también había vida ahí. Eso también era vida. Bueno, vamos a presentar, tenemos que hablar, les prometemos que enseguida hablamos con Carlos Steiger, que es un investigador de la Universidad Austral, y que tiene otro gran tema para que charlemos que de alguna manera se conecta con esto que decíamos. Presentamos, Alfredo. Llegando, algún pariente lejano, algún amigo del campo. El usado que estás buscando, encontralo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Bueno, continuamos. Ya enseguida tenemos el llamadito telefónico con Carlos. Pero para introducir esta segunda parte y este segundo tema, Augusto, hablábamos recién de la realidad de muchos productores. Bueno, y vos como productor también lo sabés y seguramente nuestros oyentes lo viven. Hay veces donde te sentís desanimado, otros días en los que estás confiado, a veces estás entusiasmado, a veces cauto, a veces no tenés más ganas. Pasa, creo yo, en todos los rubros, en todos los órdenes de la vida. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque miramos las noticias, porque seguimos las políticas, porque miramos las cotizaciones, porque analizamos el trabajo que hacemos todos los días. Pero en definitiva el estado de ánimo es muy variable, ¿sí? Y aunque cueste creer, a mí me costó creer al principio, esto se puede medir. ¿Qué pensás? ¿Se puede medir el estado de ánimo de un productor o de un sector como es el campo, por ejemplo? Me imagino que sí, debe ser muy difícil y bueno, me interesaría mucho aprender más sobre esto, pero sí, te creo. Bueno, me llega un mensaje acá que dice los pésimos gobiernos que tuvimos llevaron al campo a esta situación. Es otro análisis también. Sí. Decíamos, ¿cómo medir o si se puede incluso medir o cuantificar algo tan subjetivo y algo tan personal y algo tan variable como los estados de ánimos, como por ejemplo la confianza? Uh-huh. Resulta que existe un índice de confianza y para ello vamos a hablar con Carlos Steiger, que ahora me va a corregir si su apellido se pronuncia Steiger o Steiger, que es del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. Buenas tardes, Carlos, te hablan Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Leonardo, Augusto. Un gusto escucharlos y muchas gracias por la invitación. Y como comentaste, sí, la verdad que mi apellido lo diría mi abuelo, sería Steiger, pero bueno, aquí Steiger está perfecto. Así que un gusto estar en contacto con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos, igualmente. Te estamos llamando desde la ciudad de Reconquista, desde Radio Hoy, bien al norte de la provincia de Santa Fe. Sí, no, perfecto. O sea que realmente es una zona magnífica. Hoy yo estoy en Buenos Aires, pero nuestro centro de agronegocios está en Rosario. Yo soy rosarino y la verdad que hemos tenido mucho contacto con la zona y muchos alumnos y además economistas importantes también que han venido de esa zona. ¿Tenemos alguno de tus alumnos pertenecientes a Sociedad Rural de Reconquista, Carlos? Sí, exactamente. Así que la verdad que un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, Carlos, honestamente a mí me sorprendió cuando empecé a leer sobre esto del índice de confianza. Nunca me hubiese imaginado que algo tan, decía recién, tan subjetivo y tan personal se pueda medir o se pueda cuantificar. ¿Ustedes pueden medir la confianza del campo?
Bueno, sí, nosotros pensamos, bueno, que este índice puede medirlo, es un indicador, ¿no es cierto?, que obviamente según los estados de ánimo, porque de un valor 100 que es neutro, que después podemos comentar cómo se logra ese índice, cuando está por arriba de 100 denota optimismo, confianza, cuando está por debajo de 100 denota pesimismo. Estos índices, bueno, se utilizan mucho en todo orden, ¿no es cierto? Nosotros este índice lo estamos publicando desde el mes de octubre del año 2018 en forma bimensual, cada 2 meses, pero esto nace del índice de confianza del productor de Estados Unidos, de la Universidad de Purdue, que está en el estado de Indiana, en un proyecto conjunto con el mercado de Chicago, con el Chicago Mercantile Exchange. Ellos en el año 2015 comenzaron con este índice, ellos lo publican en forma mensual, está disponible en la web también, y bueno, nosotros, dado el contacto académico que tenemos con la Universidad de Purdue, nos interesó hacerlo, nos llevó un cierto tiempo poder concretar el proyecto, pero bueno, uno de los directores del proyecto de Estados Unidos, Michael Langemeyer, estuvo en Argentina con nosotros, lo presentamos en APRESID en el año 2017 y después en el 2018 pudimos implementarlo y desde ese momento, en forma ininterrumpida, cada 2 meses estamos calculando el índice. Uh-huh. ¿Y cómo lo hacen, Carlos? ¿Se puede explicar cómo se mide la confianza? Sí, hay 5 preguntas básicas que en definitiva el índice está compuesto por 2 subíndices, un índice de condiciones presentes de la situación actual y un índice de expectativas futuras. Para llegar al valor del índice, lo que se hace, y esa es la metodología de Purdue que nosotros hemos adoptado, es el porcentaje de respuestas positivas menos negativas más 100. Entonces, eso quiere decir que cuando las positivas exceden las negativas, el índice es mayor de 100, cuando las negativas exceden las positivas, el índice es menor que 100. Y en definitiva, el índice de condiciones presentes se basa fundamentalmente en 2 preguntas. Una, ¿cómo está su situación financiera actual con respecto al año anterior? Ese es un primer indicador en el cual del presente, ¿no es cierto? Pero comparado con el pasado, con la situación anterior. Y el otro índice de condiciones presentes, le preguntamos si pensando en realizar inversiones importantes en activos fijos, no en capital circulante para la siembra, como maquinarias, compra de tierra, hacienda, almacenamiento, inversiones probablemente en bioenergía, etcétera. Bueno, si consideran que es un buen o un mal momento para invertir. Esas 2 preguntas nos dan el índice de condiciones presentes. Uh-huh. Y con relación al segundo índice, al segundo subíndice de condiciones futuras, que le preguntamos ya es una mezcla de temas reales y de pensar si él piensa, el productor piensa que en un año, en los próximos 12 meses, cómo va a estar su explotación en términos de expectativas de precios, rendimientos, clima, etcétera. También le preguntamos, porque es un tema importante en el tema macro, cómo cree que va a estar el sector en la Argentina en los próximos 12 meses. Y después una pregunta que tiene que ver ya con el más largo plazo, pero que de alguna manera nos da determinadas respuestas, es cómo cree que va a estar el sector agropecuario en la Argentina en los próximos 5 años. Entonces, de esas 5 preguntas, cada una tiene su valor y después, bueno, se hacen los promedios y llegamos al índice definitivo. Bien, muy interesante, sí. ¿Y eso cómo lo van
leyendo con este nuevo gobierno, con esta administración Milei, ¿hubo algún cambio sustancial dentro de los resultados? Esa es una pregunta. Y la otra tiene que ver con si está discriminado por provincia, por sector, por área, por zona. ¿O por rama de la producción? También. Sí, a ver, primero te pongo lo de la rama. Sí, eso está básicamente, ¿no es cierto? Nosotros acá lo que encuestamos son 400 productores, porque eso lo estuvimos analizando con la Universidad de Purdue, además con nuestros asesores estadísticos, etcétera, y se considera que es una muestra representativa. Por otro lado, básicamente el índice se hace en 3 provincias, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba y en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Allí tratamos de segmentar también en función de lo que nos daba el censo en cuanto a la importancia relativa de las producciones, uh-huh. O sea que para nosotros soja tiene un 45%, maíz 21, ganadería vacuna un 15, trigo un 7, tambo 7 también y girasol un 4. Eso es de las actividades. Y después también lo segmentamos en forma cruzada en función de los niveles de facturación. Entonces tenemos un segmento entre 200 y 400 mil dólares al año, otro segmento de 401.000 a $1 millón y otro segmento de más de $1 millón. O sea que de alguna manera eso es lo que básicamente de qué se compone la muestra. También, digamos, respondiendo a los porcentajes de tamaño de productor, es la cantidad de encuestados. Exactamente, un 50% son los más chicos, un 30% los medianos y un 20% los más grandes. Bien, también con respecto al digamos, el tipo de producción, la cantidad de encuestados tiene que ver o responde al porcentaje de producción, soja, como recién lo mencionaste. Exactamente. Uh-huh. Por eso creemos, ¿no es cierto? El objetivo de una muestra es que claramente es un muestreo que las conclusiones nuestras sean confiables y se puedan extrapolar a la población total. Obviamente es imposible encuestar a todos los productores, pero bueno, se usa este muestreo estadístico que lo hemos chequeado. Fíjate, en Estados Unidos hay 2 millones de productores, o sea que de alguna manera, y ellos que tienen más o menos estas cifras, o sea que lo hemos visto con ellos, chequeado, uh-huh. Han auditado en nuestras encuestas y es totalmente representativo. Bien, esos 400 productores me imagino son siempre los mismos a los que se le hacen las mismas preguntas o va cambiando. No, no es un panel de productores, es una muestra aleatoria. Nosotros tenemos una base de más o menos 8.000 productores y eso va rotando y hacemos esas 400 encuestas, pero es aleatorio, no es un panel en el cual le preguntamos siempre lo mismo al mismo productor. Perfecto. Carlos, ¿qué dice el informe actual? Nos decías que es bimestral y que ahora se publicó hace poquito en febrero el primer informe del año. Primero, preguntarte qué resultados obtuvieron hasta ahora, pero antes de eso, consultarte, por ejemplo, ¿no? Por una cuestión coyuntural, si el estudio fue hecho antes o después, por ejemplo, de reducción de derechos de exportación. No, mira, justamente, primero cayó en el medio, pero justamente ahí hay 2 preguntas que se dan, ¿no es cierto? La reducción de los derechos de exportación fueron el 27 de enero, o sea que parte de la encuesta fue antes y parte después, pero justamente ahí hay una pregunta, ¿no es cierto?, que nosotros le hacíamos, que antes del 27 de enero le preguntábamos a los productores si pensaban que el gobierno iba a bajar o no las retenciones, porque era un tema absolutamente muy candente, y también le preguntábamos si iba a bajarlas, si creía que iba a ser antes o después de la cosecha. La verdad que en ese momento los productores eran bastante pesimistas, porque solamente un 19% pensó
que iban a bajar las retenciones antes de la cosecha. O sea que, en definitiva, en ese sentido, la decisión del gobierno lo sorprendió. Fue sorpresivo. Gratamente. Para todos, sí, Y para después, todos. sí, escucho. No, decíamos que para todos fue bastante sorpresivo. Sí, te escuchamos. No, perfecto. Y después entonces, producido eso, le preguntamos si la baja de retenciones iba a cambiar su ritmo de ventas, ¿no es cierto? Si iban a acelerar un poco el ritmo de ventas, dado, bueno, después al principio demoró un poco, después sí, más o menos, sobre todo en soja, se fue sintiendo en los precios, y de allí un 45% nos dijo que sí, iba a acelerar las ventas, pero un 55% nos dijo que no. Y de los que nos dijeron que sí, básicamente un 68% nos dijeron que lo que iban a vender era el stock que tenían de la campaña anterior, y solamente un 32% que iban a fijar precio de la nueva campaña. O sea que esa fue más o menos las respuestas que obtuvimos previo a la baja de retenciones, y una vez producida la baja de retenciones, ver cómo eso podía influir en las decisiones de comercialización. ¿Cómo ha influido, Carlos, el cambio de gobierno ya hace más de 2 años con respecto al ánimo de los productores? ¿Qué han sentido o qué han ustedes podido recolectar en datos sobre ese ánimo? Bueno, sí, nosotros lo que vimos, ¿no es cierto? Es como que a partir, bueno, ahí estamos en enero del 2025, ¿no es cierto? Pero es como que, bueno, en el 2023 ya se preveía, se preveía que podía haber un cambio de gobierno, y eso jugaba favorablemente. Ahora, había un tema interesante, porque el índice de condiciones presentes en el 2023 daba muy mal. ¿Por qué? Porque se venía de todo el fracaso de la campaña 22-23, que bueno, se perdieron 50 millones de toneladas, o sea que afectó a todos. O sea, daba muy mal el índice de condiciones presentes. Por ejemplo, en el mes de julio, el índice el agrobarómetro total daba 89, el de condiciones presentes daba 35, que era algo pésimo, pero el del futuro daba 124. Y eso se consolida un poco cuando se producen las elecciones, ¿no es cierto? Sigue mejorando algo, pero muy bajo todavía presente, pero el índice futuro sube muchísimo a 164, y ahí es donde en noviembre del 2023, después de muchos años, porque la última vez que había estado arriba de 100 había sido en julio del año 2019, previo a las pasos de ese año, en noviembre da un índice positivo. Durante el 2024 van subiendo los dos índices. El índice presente a partir del mes de julio empieza a dar positivo, y se logra un valor máximo básicamente en el mes de noviembre de 149. Eso es lo que fue en el año 2024, y ahí nosotros también nos preguntábamos el por qué, ¿no es cierto? Porque en definitiva lo que nosotros veíamos era que, bueno, había más factores externos, sobre todo la caída de los precios internacionales, y había otros factores más de tipo político, de política económica, como era el encarecimiento de los insumos, ¿no es cierto? No vamos a discutir si hay o no atraso cambiario, pero en definitiva uno de los temas que se planteaba era una pérdida de rentabilidad general del sector, digamos. Totalmente, exactamente. Pero bueno, ahí lo que se creía era que se confiaba justamente, se confía un poco en el gobierno, que frente a, y sin hacer política, ¿no es cierto? Porque lo dicen sus propias plataformas y los voceros, que frente al gobierno anterior, este gobierno tiene una actitud proactiva. Lo han repetido el tema de tratar de bajar las retenciones, cosa que al ser de alguna manera hoy totalmente innegociable el equilibrio fiscal, no se hace. Ahora, de ese 149 de noviembre, en enero,
que es lo que vale la pena analizar hoy, hay una caída. Cae la confianza de los productores. Sigue estando por arriba del índice 100, pero hay una caída en los productores en el índice de este mes. Sigue siendo por arriba de 100, 117, pero el índice presente ya da negativo, da 81. Y sobre todo da negativo tanto en la situación financiera del productor, pero quizá lo que más impacta es que un 67% de los productores piensan que no es un buen momento para realizar inversiones. Y eso realmente pega bastante. Sí. Carlos, podemos, o sea, tenemos información, tienen información de a qué se debe esta gran caída de lo que fue diciembre, enero. Sí, yo lo que creo personalmente, porque nuestros encuestadores lo plantean, es que diciembre noviembre fue el anterior. La campaña gruesa empezó climáticamente más o menos favorable, ¿no es cierto? Y por otro lado, los precios internacionales no eran buenos, pero de alguna manera, más o menos, no digo que daban los números, pero no era tan complicado. Yo creo que en el mes de enero, si bien después cayeron algunas lluvias, yo creo que lo climático pegó muy, muy fuerte. Empieza a haber reducción en las estimaciones de cosecha y eso le pega a los productores, y el productor, independientemente de los precios, cuando no tiene cosecha, cuando no tiene algo para vender, realmente le pega mucho más que lo que podría ser la caída de precios, ¿no es cierto? Y por otro lado, el tema de que los márgenes realmente se han achicado. Incluso la baja de reducciones mejora algo, pero no cambia los números. Sí, no ha impactado fuertemente en el mercado. Exactamente, yo creo que ese es un poco el tema. Entonces, en el mundo, nosotros hacemos los estudios comparativos con Estados Unidos, incluso lo publicamos en el informe. Yo creo que hoy, cuando se computan todos los costos, fundamentalmente incluyendo la tierra, ya sea que uno paga arrendamientos o el costo de oportunidad, da negativo, pero da negativo en Estados Unidos con altos rendimientos y recibiendo casi los precios llenos. O sea que el tema del productor argentino, evidentemente está en una situación mucho más desventajosa, porque claramente recibe por las retenciones un precio realmente mucho menor, y en este momento también yo diría que los costos en dólares han aumentado. Claro. O sea que para nosotros es un poco de noviembre hasta ahora un sinceramiento de la situación. En noviembre todavía había algunas expectativas, no había pegado tanto, pero ahora a medida que avance la campaña, el productor ya hace números y los ve bastante comprometidos. Sí. Carlos, una cortita porque ya se nos está terminando el programa. Lo que quiero saber es si esta gran usina de información que ustedes manejan es interesante para la clase política, quienes están cumpliendo un rol público y quienes están tomando decisiones al respecto. ¿Les interesa a ellos? ¿Comparten esta información con ellos? Bueno, la realidad es que nosotros, como unidad académica, lo que queremos es un poco esto, ¿no es cierto?, brindar en forma objetiva la realidad y también en base a lo que podamos aportar, sacar algunas conclusiones y de alguna manera, poder ayudar, ¿no es cierto?, al bien de todos. Ahora, la lectura hemos tenido, a veces off the record nos consultan, nos preguntan hacia dónde va, qué es lo que piensan, ¿no es cierto? Pero en definitiva, así como contacto directo o que esto lo estén utilizando, sinceramente no tenemos una referencia concreta. Lo que nosotros tratamos de aportar aquí es un pensamiento absolutamente objetivo y creo que lo que tenemos, por otro lado, es la continuidad. O sea, al hacerlo cada 2 meses, tenemos una continuidad que permite determinar tendencias, ver hacia dónde se va y probablemente yo creo que a veces son un poco
señales de alerta. Ahora viene Expoagro, así que veremos un poco también, ¿no es cierto?, cuál es el clima de negocios en Expoagro. Yo creo que algo positivo es que empieza a aparecer el crédito, pero en dólares, no en pesos. Las tasas en pesos están altísimas, han bajado nominalmente, pero están muy altas en términos reales, y en dólares evidentemente son bajas, pero bueno, siempre existe la incertidumbre cambiaria también. Sí, así que es. veremos un poco qué puede pasar en Expoagro. Expoagro, que sin duda es un gran indicador, ¿no? Es un importante termómetro con respecto a los ánimos. Carlos, en los últimos 30 segundos, y perdóname que te apure de esta manera, pero ¿cómo imaginás el próximo informe? ¿Cómo podría llegar a evolucionar la confianza? Bueno, yo creo que acá la confianza, creo que hay variables que no van a cambiar, que es el tema retenciones. En definitiva, va a haber dos variables que para nosotros van a ser claves, que va a ser el clima, qué puede pasar con las lluvias y qué rendimiento va a haber, y el otro, qué puede pasar con los mercados. Si evidentemente soja ha tocado un piso y va a crecer, maíz tiene relativamente buen precio, la campaña de trigo ha sido buena, o sea que para mí, para el próximo informe, yo creo que lo que va a determinar algún cambio, para mí va a ser clima y precios. Bien. Excelente. Carlos, ha sido muy claro y muy amable, te agradecemos por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes por la convocatoria y quedamos a entera disposición. Gracias, Carlos. Ahí estaba entonces el contacto con Carlos Steiger, decía Steiger, del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, hablándonos de algo que para nosotros era prácticamente nuevo, esto del índice de confianza. Ha caído el índice, pero se mantiene por encima de 100 como conclusión, lo cual significa que todavía hay algunas gotitas de optimismo en el sector agropecuario. Así es, Leo. Nos vemos. Volvió el programa nuevamente. Sí. Nos vemos el próximo jueves con Rural Hoy. Hasta luego. Gracias a todos.